I'm going to, in the next session, we're going to have some pedagogical materials from various parts of Europe and the United States that might be beneficial to you in your classrooms, in your teaching, in your research. So our first one is coming from Ricardo Hernandez from Navarra in Spain, and he's going to introduce himself. Muchas gracias, Ethel, por la presentación. ¿Cómo no? A ver si me vais escuchando, sí. Does everyone hear? Can you all Las hear him? traductoras, ¿me escuchan? Esas traductoras guapas, traductoras guapas. Podéis decirlo, ¿eh? Decirlo. Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Continúo? ¿Está perfecto? Muy bien. Pues nada, creo que me ha dicho Sara que tengo como 20 minutos para... ¿Tú mandas ahora aquí? Yo soy la jefa. ¿Tú eres la jefa? Tengo esos 20 minutos. Vale. ¿Y qué son? ¿20 minutos académicos o 20 minutos gitanos? ¿Cómo son? Son 20 minutos. Es que somos gitanos. Pues. Vale, muy bien. Perfecto. Bueno. Pero te corto si vas demasiado. Sí, vale. Tú ahí... Eso. Yo soy Eso. la que reí. Perfecto. Que, bueno, antes de empezar, en primer lugar, de verdad, agradecer la oportunidad de estar aquí hoy. He pasado una semana excelente, una semana muy importante para mí. Hacía tiempo que necesitaba buscar gitanidad europea y pensamiento gitano en Europa, y aquí creo que lo he recibido. Y quiero agradecer especialmente a Sara Carmona con todo el esfuerzo que le ha costado hacer este curso de verano. Creo que es una mujer de raza, es una mujer con fuerza y de referencia para mí, porque yo creo que Sara recoge lo que creo que debe tener un buen académico, ¿no? Un buen investigador gitano, que es capaz de hacer investigación, años de investigación importante para la historiografía romaní, para la historiografía gitana, pero a la vez está muy conectada con el pueblo gitano, está muy conectada con el activismo. Creo que no está reñido el conocimiento gitano, el conocimiento académico con el activismo. Y yo creo que Sara, para mí, es un referente en ese sentido. Y además creo que me la ha demostrado en esta semana, en la ponencia inaugural, que Sara enmarcó muy bien lo que iba a ser o lo que iba a esperar de lo que era esta semana, este curso universitario. Dio una lección en el tema de lo que hay que avanzar en la investigación y historiografía gitana. Pero a la vez que ha hecho tantas investigaciones, Sara también a lo largo de esta semana es capaz de hacer una ponencia impresionante con sus investigaciones y a la vez estar preocupada por unas familias gitanas que habían sido expulsadas de Lyon. Y yo recuerdo una de estas noches que se quedó sin dormir esperando a esas familias gitanas a ver dónde paraban, a ver si entraban a la universidad, a ver si no entraban, a ver si los buscaban un sitio. Y eso solo lo pueden hacer personas especiales, personas que son capaces de hacer cosas tan grandes, ¿no? Y por lo cual quiero decir que no está reñido el mundo de la investigación y académico con el mundo de hacer las cosas buenas para el pueblo gitano. Muy bien, una vez empezado esto, que me quería decirlo, me apetecía decirlo, empezaré a hablar de un programa, empezaré a hablar de un programa de salud de Navarra,
Navarra es una región que está al norte de España. En Navarra actualmente hay alrededor de 6.000 personas gitanas, 6.000, 7.000 personas, de una población total de 600.000 habitantes. Es un programa que tiene está muy reconocido, es un programa de buena práctica, es un programa de salud, de promoción de la salud de minorías étnicas, es un programa reconocido en el año 2004 fue reconocido por el Eurogealnet como modelo de buena práctica. En el año 2008 es premio calidad por el Ministerio de Sanidad y también es una referencia para la Organización Mundial de la Salud. Este programa aparece como referenciado en la web de la Organización Mundial de la Salud. Bien, todo tiene un comienzo, todo tiene un porqué. En Navarra y en Pamplona, Pamplona es la capital de Navarra, hacia los años 70 empezaron a llegar familias gitanas portuguesas, de una zona del Trasmontes portugués, y llegaron a Pamplona y se fueron hacinando en las afueras de la ciudad de Pamplona. A partir del año 73 empezaron a intervenir desde la mano de la Iglesia, organizaciones cercanas a la Iglesia, empezaron a trabajar con estas familias y en los años 80 se crearon unas casas prefabricadas y empezaron a prestar servicios a estas familias. En los años 80, a la vez, se estaba implantando el Sistema Nacional de Salud en España. Fueron hechos importantes porque en Navarra se tenía que desarrollar las competencias en salud y fue un momento clave para que el gobierno navarro y el Instituto de Salud Pública estará dispuesto a promover la salud para todos. Era una cuestión fundamental y una persona técnica del Instituto de Salud Pública con trabajadores del poblado de Santa Lucía querían que llegara también la salud para todos, porque la Constitución española recogía que la salud tenía que ser para todos los ciudadanos españoles y el Sistema Nacional de Salud dice que la salud es gratuita y universal. Y con esas premisas se quiso aplicar ese programa en ese poblado. En esos años, la mayoría de los gitanos no tenían tarjeta sanitaria. Es decir, la mayoría de los gitanos no tenían tarjeta sanitaria. Las condiciones sociosanitarias de la comunidad gitana en esos años tenían muchos déficits. Pero vieron que desde el Instituto de Salud Pública y el técnico de salud se acercaron al poblado y buscaron a personas referentes de esa comunidad que pudiera trasladarle los mensajes que desde los centros de salud no le llegaba a esta población gitana, porque entendían que con decir que la salud es gratuita y es para todos, ya estaba hecho. Sin embargo, la población gitana no sabía que tenían esos derechos, por lo cual tuvieron que encontrar personas clave de la propia comunidad gitana para que pudieran lanzar estos mensajes. Cuando empezó a implantarse este programa en el poblado, vio que tuvieron muy buenos resultados. En un año la mayoría de los gitanos consiguieron su tarjeta sanitaria. Y entonces decidieron que ese programa tenía que salir fuera del poblado. Y ese programa salió fuera del poblado para trabajar con toda la población gitana que estaba en Pamplona, ubicada en la ciudad. Se contactó con una asociación gitana que estaba recientemente constituida y se hizo lo mismo. Se habló con la asociación gitana
se buscaron personas de referencia, personas que tuvieran habilidades sociales, mujeres y hombres que pudieran conectar con su propia comunidad para contratarlos como agentes comunitarios de salud. Desde el año 1985 se implanta el programa con la asociación y se empiezan a ver los buenos resultados que está teniendo también con los gitanos que vivían en Pamplona. Se traslada a otras ciudades, a otras ciudades de Navarra, y también empieza a tener buenos resultados, de acercarse los gitanos a los centros de salud, todos con tarjeta sanitaria, y se empiezan a romper las barreras que hasta ahora tenían los centros de salud. Por lo cual, ya digo que cuestiones importantes que voy a decir a lo largo de mi intervención. Primero, en Navarra ha sido un éxito y en España ha sido un éxito que tuviéramos un sistema nacional de salud gratuito y universal. Eso fue clave, y eso es clave, es decir, que tiene que haber una buena política, una política clara y una apuesta clara del país para todos los ciudadanos. Pero sí que es verdad que aunque haya un sistema nacional de salud universal y gratuito, hay algunas familias que no llegan, por lo cual tiene que haber personas que ayuden a que estas otras lleguen a alcanzar los recursos normalizados, en este caso el acceso a los centros de salud. El objetivo fundamental del programa es reducir las desigualdades sanitarias con la comunidad gitana. Porque entendemos, y en estas gráficas se ve muy claro, que tenemos que buscar herramientas para que ayuden a eliminar estas desigualdades que hay en salud. ¿Cómo? Pues poniendo herramientas para que todos los ciudadanos podamos acceder. Si miramos un poco la imagen de las gráficas, es decir, imaginemos que tuviéramos que estas personas se tuvieran que alimentar solamente de manzanas y que tuvieran que acceder a un árbol a coger manzanas. Aunque todos tienen la misma edad, todos no tienen las mismas posibilidades de alimentarse. Entonces, vamos a poner las medidas necesarias para que todos puedan acceder a ese árbol a coger manzanas en igualdad de condiciones. De eso se trata ese programa, de eso se trata. ¿Por qué un programa de salud? Los datos que teníamos y que tenemos, y que creo que se extienden no solo a Navarra, sino al resto de Europa, es que la esperanza de vida de la comunidad gitana, del pueblo gitano, es menor que el resto de la población. La vacunación infantil es deficitaria. También es déficit en el seguimiento de distintos programas, como el del Niño Sano. Hábitos alimentarios inadecuados. Excesivo consumo de café y tabaco desde edades tempranas. Uso inadecuado de medicamentos. Y alto índice de accidentes domésticos y laborales. ¿Y para qué un programa? Pues justamente para mejorar las condiciones de vida, para proporcionar accesibilidad a los servicios normalizados. También es importante en el programa disminuir los riesgos asociados al estilo de vida que tenemos los gitanos en Navarra y en general los gitanos, y acercar los equipos de atención primaria. Y sobre todo también dinamizar la participación de la propia comunidad en la promoción de la salud. Voy a intentar ir rápido para dar algunos datos del programa.
El programa llega a unas 1000 familias, a unas 3200 personas. Cuando he dicho que la población gitana en Navarra es alrededor de 6000, 7000, estaremos llegando al 50% de la población gitana. Hoy en día todas las familias gitanas tienen tarjeta sanitaria. Entre los niños y niñas de 0 a 14 años, el 80% está correctamente vacunado. Entre los 6 y 18 años de edad acuden a las revisiones de programa de atención dental. En las mujeres se ha conseguido el éxito, mucho éxito del programa de salud está basado en las mujeres y son las que más se han beneficiado del programa y más han mejorado. Por ejemplo, en el tema de la planificación, lo usan el tema de la planificación con la población que trabajamos, con las mujeres que trabajamos, igual que la población mayoritaria, llegan a utilizarlo. Y entre las mujeres de 45 y 69 años, el 69% participan en el programa de prevención del cáncer de mama, cuando hace años no podíamos ni nombrar esa palabra. Y ahora ya las mujeres utilizan ese programa con normalidad. Claves del programa. Pues trabajar con la agente comunitaria de salud. La figura clave del programa es la agente comunitaria de salud, que es una figura mediadora, que luego la describiré un poquito más su función. La implicación del Instituto de Salud Pública, que contamos con la participación de la población gitana a través de las asociaciones gitanas. Las asociaciones gitanas asumen que la salud es importante y sus juntas directivas asumen que la salud se tiene que trabajar en las asociaciones y con las familias, y eso es importante, que las juntas directivas, igual que prioricen, igual que se prioriza el empleo y la educación, también la salud es importante. Respeto de los valores y los ritmos de la comunidad gitana, es importante que tengamos muy en cuenta eso, es decir, que los códigos y los tiempos a los que nos movemos en la comunidad gitana, este programa se adapta muy bien, es decir, nos tenemos que tomar tiempo para introducir cualquier campaña, cualquier información y le dedicamos el tiempo que sea necesario. Y entonces los mensajes llegan claros. Es un programa que está en constante movimiento, es un programa de larga trayectoria. El programa ya tiene 30 años y todavía está vigente y todavía tenemos programa en Navarra. Es decir, hemos conseguido muchos objetivos con el programa que antes he señalado, por el tema de la vacunación infantil, el tema de que las mujeres, el tema de la planificación de las mujeres, por ejemplo, eso lo hemos conseguido con el programa, pero todavía hay cosas que trabajar. Por ejemplo, estamos ahora en la fase de trabajar el tema de la prevención, el tema de la prevención y de los hábitos saludables con la población gitana. Y sobre todo es que lleguemos a la normalización. Ya muchas familias gitanas usan con normalidad los centros de salud y los programas que se derivan de ellos, aunque algunas familias se quedan un poco más atrás y hay que seguir empujando. La apuesta fundamental. El eje gira en la familia y el eje gira en la participación gitana. Y nosotros lo tenemos muy claro. Todo lo que no sea trabajar con la familia y que la familia sea líder y protagonista de su propio desarrollo, de su propia incorporación, ningún programa puede funcionar si no tiene clara esta premisa. Y nosotros año tras año lo hemos tenido muy claro, que si la participación de la comunidad gitana, este programa inviable. La agente comunitaria de salud, que es la figura estrella del programa, la mediadora gitana. Aquí en la imagen podéis ver algunos de los mediadores y mediadoras gitanas con la responsable del programa de salud, del Instituto de Salud Pública, que sale allí en el centro, y también una persona técnico coordinadora del programa,
en la Federación de Asociaciones Gitanas donde yo trabajo, que es ahí la organización que coordina ahora mismo el programa de salud. La agente comunitaria de salud es una persona gitana que trabaja para el Instituto de Salud Pública, es importante esto, a través de una asociación gitana, presta servicios para su propia comunidad y se coordina con los técnicos de los servicios comunitarios, y cuyo objetivo principal es la educación y promoción de la salud de la comunidad gitana, para garantizar una mayor equidad en materia de salud. Esta sería la definición de la agente comunitaria. Bueno, la agente comunitaria, sus funciones son la de, sobre todo, facilitar la comunicación con los profesionales de los recursos sanitarios, la elaboración del censo de las familias gitanas. Hay que recordar una cosa que es importante. En España, la Constitución española prohíbe tener censos con el origen étnico. Lo prohíbe. Por lo cual nosotros, dentro del programa, para que podamos tener indicadores, tenemos censos que utilizamos desde las asociaciones gitanas con las agentes comunitarias, y tenemos unos indicadores con los censos de las familias gitanas con las que trabajamos, pero que las utilizamos con el Instituto de Salud Pública, pero no pueden salir esos censos, porque está prohibido por la Constitución española, no podemos manejar esos datos. Y a veces eso es un problema. La agente comunitaria, sobre todo, tiene que promover la dinamización comunitaria. La agente comunitaria hace una labor importante de dinamización de las familias. Apoyo y asesoramiento, importante. A veces las familias tienen miedos, y tienen miedos porque no entienden bien las cosas y necesitan personas que les puedan quitar esos miedos facilitando la comunicación. Pero lo que hacemos es que la agente comunitaria no siempre acompaña a las familias, las acompañará una vez, 2 o 3 veces, pero a la cuarta a lo mejor la familia ya acude sola al centro de salud. Eso es lo que no crear una dependencia, porque la agente comunitaria todo no lo puede hacer. La agente comunitaria, además, tiene una función más allá. El programa de salud de Navarra es un programa muy flexible, y el programa de salud no tiene ningún problema de trabajar y abordar el tema de la educación y la escolarización de los niños. No tiene ningún problema. Hay departamentos que tienen problemas porque invaden competencias de uno a otro. El programa de salud no tiene ningún problema en abordar el tema de la educación. Es más, porque lo tiene muy claro, porque sabe que cuando un niño acude con normalidad a un colegio y termina la secundaria, se va a garantizar una mejor salud, porque el niño que va a la escuela con normalidad, en cuanto recoge hábitos saludables. Eso por un lado. Y luego otro, el programa de vacunas está coordinado, de vacunación de los niños, con los colegios, por lo cual si un niño acaba la secundaria, se garantiza que un niño también esté vacunado de todas las vacunas del programa infantil y adolescente. Bueno, voy acabando ya. Voy rápido, tengo tantas cosas que contar que estoy tomándome tiempo académico y gitano a la vez, estoy sumando los dos. Para contar que una de las cosas que hemos hecho desde el programa de salud es hacer unos materiales que es contra el tabaco. Aquí hay un poco de polémica o de visiones distintas. ¿Programas específicos o materiales específicos para la población gitana? Sí, o programas específicos para la comunidad gitana no. Pues los dos son compatibles. Hay materiales que edita
el Gobierno de Navarra que las agentes comunitarias utilizan, por ejemplo, en alimentación sana. Los materiales que edita el Gobierno de Navarra en alimentación sana le sirve a la gente comunitaria para trabajar con familias gitanas. Pero, por ejemplo, en una cuestión tan importante como es el tema del tabaquismo, las campañas antitabaco detectamos que se hacían para toda la población no llegaban a la comunidad gitana del todo, no llegaban. Y entonces decidimos, con los datos que teníamos en el tema del tabaco, que eran muy alarmantes, los niños gitanos se iniciaban al consumo del tabaco muchísimo antes que un niño payo, y que además los hombres, los adultos gitanos, consumían muchísimo tabaco y aún encima no hacían deporte ni tenían hábitos saludables, por lo cual era importante que adaptáramos un material. En este caso decidimos trabajar primero con los niños gitanos y hacer un primer material que se llamaba Quiro el Explorador. Quiro el Explorador, sí, es un extraterrestre que llega desde Marte, y aterriza en la Tierra y conoce a un niño gitano y entonces le va contando cómo son la vida de un niño, qué es lo que hace, y está muy entretenido porque conecta mucho con los niños. Lo que hacemos con este material es hacer actividades y a la vez, porque lo que hacemos con esto es prevenir el consumo del tabaco y a la vez introducir cuestiones interesantes para el niño, que enganchen con el niño. Este material que editamos en el año 2004, 2005, está en bilingüe, está en romanés y en castellano. Es el primer material pedagógico que se hacía bilingüe. Sí que había otros materiales en romanés en España, pero este es bilingüe y era nuestra clara apuesta porque los niños empezaran a escuchar y familiarizarse con el romanés, que tanto tenemos que empeño las organizaciones por recuperar en España. Bien, más adelante, para trabajar con los niños, también era importante cualquier decisión y cualquier cuestión que hay que abordar con los gitanos en Navarra, hay que tener en cuenta a la familia. Y en el tabaco hay que tener en cuenta a toda la familia. Porque veíamos que solo trabajando con los niños, pues teníamos, se quedaba cojo el programa, se quedaba débil el programa. Teníamos que trabajar también con sus padres, con el abuelo, con los hermanos adolescentes. Y decidimos ampliar la familia y elaboramos materiales para trabajar con adolescentes y trabajar con adultos. Es una carpeta que está llena de materiales pedagógicos muy interesantes para animar a trabajar con todas las edades, adultos, jóvenes. Y una característica que, por ejemplo, tiene este material es que tiene un lenguaje muy adaptado a la población gitana, en un lenguaje coloquial. Aunque los gitanos no hablamos romanés, españoles, no hablamos romanés, pero sí que tenemos una serie de formas de lenguaje más coloquial que muchos materiales no lo tienen. Por lo cual quisimos meter algún mensaje para los niños, llamarles chavorrós, por ejemplo, una palabra, en vez de decirle a los niños, pues decimos chavorrós, introducíamos alguna palabra que se les fuera familiar para ellos. Y una cuestión que nos parecía importante era trabajar con las niñas gitanas que empezaban a fumar, pero que los gitanos decían que las mujeres no fuman. Nuestras mujeres no fuman, y sabíamos que muchas mujeres fuman a escondidas. Entonces decidimos incluir varias carpetas para que con las familias gitanas, si decidían que en esa familia gitana sus mujeres no fuman, aunque sabemos nosotros que sí fuman, pues solo apartaran una carpeta, que es la de las niñas, la pudieran apartar, pero podrían trabajar con el resto de carpetas y el resto de materiales. Entonces, porque si hubiera ido todas las carpetas juntas, hubieran desechado todo el material. Entonces era una forma de, bueno, dice, no trabajarán con las niñas, pero podrán trabajar con los adultos
con los niños. Y es así, entonces, por lo cual, con el tema de los materiales, y con esto voy a acabar ya el tema del programa y de los materiales, es materiales específicos. Nuestra apuesta es que sí, cuando sean necesarios. No siempre hay que hacer materiales específicos para la población gitana, porque tenemos que ir hacia la normalización, y es lo que estamos haciendo en Navarra con las familias gitanas, pero en algunos momentos sí hace falta hacer, pero cuando veamos que los datos que tengamos sea necesario. Por ejemplo, como pasó con el tabaco. En la campaña la decidimos llamar Nastis porque queríamos llamar la atención de la población gitana. Es de las pocas palabras que los gitanos reconocemos y que es una palabra que utilizan mucho los payos en España. Es una palabra de uso común, Nastis. Corregirme si me equivoco, en romanés literalmente quiere decir no puedo. En España se utiliza como una negación, es decir, no, no. Y por eso quisimos hacerlo con una palabra que llegara tanto a la población en general y a la población gitana. Así que con esto acabo la presentación del programa de Navarra y del material Nastis, que he traído muy pocos materiales, he dejado algunos materiales aquí que luego si queréis lo podéis ver. Y ahora, aprovechando ya 5 minuticos más, nuestros hermanos de Agifungi se tuvieron que ir ayer y no pueden estar hoy aquí presentando un audiovisual que se ha hecho con la memoria histórica gitana. Acabo mi presentación haciendo una pequeña introducción. Agifungi es una organización en Donosti que ha apostado por recuperar la memoria histórica del pueblo gitano. El pueblo gitano tenemos mucho que contar y tenemos mucho que recuperar, como hemos visto a lo largo de esta semana, ¿no? Y es importante la apuesta de esta asociación de Agifungi por recoger esa memoria oral, esa memoria histórica, en un hecho tan cruel como fue la Guerra Civil Española. En el año 36 hubo un golpe de Estado y se creó una guerra civil española, una guerra muy cruel, desde el año 36 hasta el año 1939, donde fue una de las guerras más espantosas que ha dado Europa. Una de las guerras más espantosas, donde familias, depende en qué bando estuviesen, en el bando golpista o en el otro bando, familias enteras se mataban, porque te marcaban en un lado y en otro. ¿Qué pasa con el tema de la memoria histórica? Que muchos payos han hecho su recuperación de la memoria histórica, pero de los gitanos, que éramos ciudadanos españoles también y que también sufrimos y padecimos esa cruel masacre y esa guerra y esa consecuencia de la guerra, nunca se contaba. Y era importante que teníamos que recuperar esos testimonios de gitanos y gitanas viejas que todavía recordaban la cruel guerra civil española. Por lo cual han hecho un trabajo de recuperación importante, sobre todo centrado en Euskal Herria, en Euskadi, País Vasco y Navarra, de testimonios de gitanos y gitanas que cuentan lo que pasaron y lo que sucedió en la Guerra Civil Española. Por lo cual, vamos a ver este vídeo. Este vídeo, que dura 12 minutos, lo vamos a poner en primicia aquí. Yo he visto unos minutos, pero no lo he visto de todos, así que lo voy a ver por primera vez con vosotros, porque ayer nuestro compañero Rafa me dejó el vídeo para proyectarlo. Así que vamos a verlos todos por primera vez. A ver si soy capaz de ponerlo. Es por aquí, memoria. Does anybody have any questions or comments? Pregunta, Ahora. una pregunta y una matización. Empezaré por la matización. Has comentado que los censos de... Así.
¿Se escucha ahora? Este sí, ¿no? Vale. Eso. Decía que durante tu intervención has comentado que los censos de población referidos a los gitanos en España están prohibidos. Y mi matización es que no es que estén prohibidos, es que es una interpretación perversa del artículo 14 de la Constitución española. Es decir, porque no, pero es importante en el sentido de que el artículo 14 dice la no discriminación. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el hacer un censo de población gitana es discriminar? O sea, se da por supuesto eso. Con lo cual, estamos ya entrando en cuál es la situación que está puesto los gitanos en España. ¿Por qué no es discriminatorio hacer un censo de población de la comunidad murciana y sí lo es de la comunidad gitana? Esa es la manifestación. Esa por un lado. Y luego, por otro lado, en cuanto al proyecto que has presentado, que lleváis mucho tiempo haciéndolo y que es un éxito reconocido por muchas entidades públicas, hay un elemento que yo creo que es fundamental y que creo que lo has comentado, y es la figura del mediador o de la mediadora. Y en este sentido a mí me gustaría que comentaras, porque personalmente creo que en muchas ocasiones se falla al pensar que basta con que la mediador o el mediador sea gitano. Pero además de ser gitano tiene que tener otras características, creo. Entonces, que en muchos programas, yo he visto fracasar programas porque el mediador o la mediadora, por el hecho de ser gitana, no tienen por qué servir para mediar. Entonces, ¿cuáles serían algunas de las características que tiene que cumplir, además de ser gitano o gitana, esa persona? Sí. Bueno, con el tema del censo, Isaac, la interpretación será la que sea, pero ahora mismo no podemos tener censos étnicos. Por lo menos las administraciones públicas no pueden tenerlo. Se lo impide. Lo interpretaremos. Yo no digo, comparto. Si yo yo comparto lo que tú dices, pero es un hecho que las administraciones públicas no pueden tener censos por origen étnico. Pero yo comparto lo que tú dices, totalmente. En cuanto a la figura que en nuestro programa tenemos, el perfil del mediador, no, en los años 80 se le pedía que sabría leer y escribir el mediador, como condiciones básicas, muy básicas, leer y escribir. Porque la figura mediadora tenía que para el programa servía, era que sería una persona reconocida por su propia comunidad. Eso es una cosa fundamental y clave. No puedes traer a un mediador gitano si no es aceptado por su propio grupo con el que vas a trabajar. Por lo cual, el mediador tiene que salir del grupo con el que vas a trabajar. Y en cuanto a necesidades de su perfil, era un perfil básico. Su perfil técnico era leer y escribir. En las últimas convocatorias para gente comunitaria pedimos que sea graduado en secundaria. Y a veces ni lo conseguimos que sea graduado en secundaria. Pero nos interesa, o les interesa más al Instituto de Salud Pública, que sea una persona líder, que tenga acceso a muchas familias gitanas. Sobre todo ese es el perfil. No es un perfil porque creo que no es una figura al uso, una figura solo mediadora. Es un educador entre iguales, más que esa figura mediadora. Que la figura mediadora, esta agente comunitaria, se complementa con la coordinadora del programa, con la asociación gitana y con la formación que reciben y que han recibido durante todos estos años, que es una formación a cargo del Instituto de Salud Pública. Todos los agentes comunitarios van una vez al mes a la formación. Se juntan los 15 agentes comunitarios, reciben una formación en aspectos de los que se quieren desarrollar en el programa durante el año. Other questions? Okay, one more question. Last call for questions. Raise your hand if you...
Are you raising your hand or are you fiddling around with it? Okay, I'll give you the third one. Anyone else? J'aimerais juste vous dire par rapport aux médiatrices de santé, j'aimerais vous partager l'expérience en Bulgarie et vous dire qu'en Bulgarie, nous avons des médiatrices de santé qui existent. C'est bon? It's okay? I just late for the translation. Ahora. Il faut que j'attende pour la... I have to late for the translation because... Ya está, ya. Venga, sí, sí, sí. J'aimerais juste vous dire que nous avons en Bulgarie des médiatrices de santé qui existent et qui travaillent depuis quelques années. Au début, l'idée de l'existence de ces postes de médiatrices de santé était une idée qui est survenue d'une organisation non gouvernementale. L'organisation a commencé à employer des médiatrices de santé qui travaillaient, qui intervenaient dans les quartiers, qui travaillaient avec les enfants, notamment les femmes roms. Le programme a donné de très bons résultats. Ça s'est élargi beaucoup. Et par la suite, certaines mairies de la ville en Bulgarie ont décidé d'employer officiellement des médiatrices de santé qui étaient employées par la mairie de la ville et qui étaient rémunérées par la mairie de la ville. Les ONG continuent à travailler sur ces programmes et travaillent en étroite collaboration avec des mairies de certaines villes, parce que nous avons des villes aussi en Bulgarie qui ne souhaitent pas du tout employer ces médiatrices de santé et ils disent qu'ils n'ont pas besoin. Mais nous avons des maires qui sont beaucoup plus ouverts et qui sont d'accord et qui emploient des médiateurs qui travaillent, qui font le lien avec la communauté et les hôpitaux. Et ça marche très très bien. Cette idée a été, le début de cette idée a été monté en Roumanie et par la suite ça s'est répandu et en Bulgarie c'est devenu vraiment une pratique et ça marche très bien depuis quelques années. Maintenant ils sont employés officiellement, ils ont des postes, ils ont des salaires. Donc le rôle des ONG a été de montrer de bons exemples, de bonnes pratiques qui ont par la suite ont été prises par les mairies de certaines villes. Ce n'est pas encore une politique officielle, mais peut-être dans quelques années, ça va devenir une politique officielle qui sera répandue partout dans les différentes villes. Donc nous avons un peu le même profil, comme vous appelez des agents de santé. Nous les appelons en Bulgarie des médiatrices, des médiateurs de santé. C'est ce que je voulais juste vous dire. Merci. No, es que... No, lo ha dicho ella. No. Claro, una reflexión, ¿no? Está bien, de verdad. Juste pour poursuivre, justement, parce que c'était pour parler des médiateurs, vu que le Conseil de l'Europe a lancé en 2011 le programme ROMED, qui est le programme de formation de médiateurs. Justement, on s'est basé sur l'expérience lancée en Roumanie, comme ça a été dit par Diana, et ensuite aussi en Bulgarie, c'est très développé aussi dans d'autres pays des Balkans, Serbie, Macédoine, etc. Et on a voulu apporter un profil en fait à cette position de médiateur qui donnait des résultats très concrets pour accès aux droits, à l'éducation, aux droits de santé et même à l'emploi dans le cadre des médiateurs pour l'emploi qui existent en Bulgarie, ce qui n'est pas très fréquent dans d'autres pays, mais c'est intéressant aussi de les mettre dans les agences pour l'emploi. Et donc on a voulu apporter une formation un peu complémentaire par rapport à ce qui pouvait se faire, notamment par rapport au rôle d'impartialité que devait être le médiateur, parce qu'on s'est aperçu qu'au fil des années, dans certaines localités, les médiateurs n'étaient pas forcément bien utilisés. Ils étaient parfois perçus uniquement comme étant les représentants activistes, on va dire, qu'ils prenaient un peu le rôle de l'activiste au sein de la communauté, et par ailleurs de l'autre côté c'était un peu utilisé comme un cheval de Troie par les autorités locales pour voir un peu ce qui se passait dans les communautés.
Donc il y avait un besoin peut-être de rétablir un équilibre et d'insister sur le côté indépendant du médiateur, et aussi d'apporter l'aspect droit de l'homme avant tout, et donc de baser le rôle du médiateur sur les droits que pouvaient avoir ces communautés. Et donc ce programme a été lancé en 2011 et est devenu un programme conjoint avec la Commission européenne. Il a été lancé dans une vingtaine de pays, y compris donc dans la plupart, y compris l'Espagne, la Bulgarie, la Roumanie, la France et la Hongrie. Vous verrez l'information. Et ce que je voulais dire par là, par rapport à le premier débat, c'est-à-dire que dans la plupart des pays, la plupart des cas, les médiateurs qu'on a formés aussi étaient issus de la communauté. Mais ce n'est pas forcément non plus une condition sine qua non, c'est-à-dire que c'est forcément un atout de pouvoir être en contact et de connaître la langue. Mais ça peut être aussi le cas de personnes gadgets, je reviendrai là-dessus plus tard, qui peuvent très bien être reconnues par une communauté en particulier locale, qui connaît la culture, qui est bien acceptée et qui peut aussi permettre cette médiation. C'est surtout important dans des pays comme la France et dans d'autres pays où le système de médiation n'est pas encore vraiment ancré dans les mœurs et reconnu officiellement, et où on ne le reconnaît pas non plus, on ne se base pas sur le principe d'ethnicité. Donc c'est-à-dire quand on a cet obstacle-là, on ne peut pas afficher uniquement le caractère de l'appartenance ethnique comme un critère de sélection. Cela dit, on a eu après 2 ans, parce que j'ai pas pu répondre, il y avait une question dans le groupe sur les résultats du programme ROMED. On a pu avoir dans un certain nombre d'États des progrès par rapport à ça au niveau de l'institutionnalisation, de la reconnaissance avec un profil du médiateur. Des pays comme la République de Moldova ont décidé finalement d'utiliser un peu le système et d'avoir un échange avec la Roumanie pour l'instaurer officiellement à partir de cette année, et financé par le gouvernement. Il y aura 15 médiateurs financés par le gouvernement. D'autres pays l'ont intégré, la question de la médiation, dans leur stratégie nationale qu'elles ont soumise à la Commission européenne. Le Portugal a beaucoup développé le système, l'Allemagne l'a intégré. En France, on essaye encore un peu de pousser, il y a quelques pistes. Mais disons que c'est vraiment, je pense qu'à ce niveau-là, quand on parle de progrès réalisés, je pense qu'au travers de la médiation, il y a eu un certain nombre de progrès réalisés. Alors, c'est juste le commentaire par rapport à ça. Et je ne sais pas par rapport à la session s'il y a des questions par rapport au Conseil de l'Europe. Moi, j'étais venu aussi dans la session cet après-midi pour éventuellement dire quelques points sur la campagne d'Ostau ou sur d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à poser des questions par rapport à ça. Je suis là encore cet après-midi. Any other questions? Okay, now we're going to... Sí. Oh, ¿quieres contestar? Sí, bueno, yo decir que modelos de mediación hay muchísimos en Europa ya hay muchos modelos. Hace 30 años posiblemente el de Navarra sería de los pioneros, pero después de 30 años hay muchísimos modelos de mediación en el que, por ejemplo, en Francia pueda ser el que una persona fuera de las familias con las que se van a trabajar sea un mediador externo y que pueda servir. Bueno, puede servir ese modelo. Pero en el caso de Navarra tenemos muy claro que el agente comunitario sale de la propia comunidad. Ese es el modelo que tenemos en Navarra, que puede ser complementario a otros. Y sí que decir que el agente comunitario nunca está solo y siempre está supervisado. Por lo cual el tema de la imparcialidad es verdad que a veces se pierde, pero tampoco tiene que ser una figura mediadora, sino que siempre está supervisado por personas, la coordinadora del programa y otros profesionales que la ayudan en su labor. Por lo cual, si la imparcialidad se pierde, pues a veces estamos ahí detrás para ayudar a que no se pierda.
Thank you, Ricardo. Gracias.